A ver. Ahí quedamos, ¿no? Sí, doctor. Doctor. Sí, doctor. Bien, entonces estábamos viendo el tema de insuficiencias cardíacas. Hemos marcado una serie de causas primarias, hablamos de lo que eran las anomalías congénitas, les puse de ejemplo las diferencias que hay entre una circulación fetal y una circulación ya de un adulto. Entonces, ahí habíamos marcado alguna, como el caso del foramen oval o botal, que eso es normal en una circulación fetal, o la intercomunicación entre la arteria pulmonar y la aorta, ¿no? Que eso al momento del nacimiento se tiene que corregir. Hay también algunas otras, hay alguna intercomunicación interventricular, que eso no es fisiológico, o sea, eso no está dentro de la circulación fetal, pero dentro de esas patologías de anormalidades congénitas también vamos a hablar de que ese foramen que existe en la circulación fetal, en las aurículas, o sea, la comunicación interauricular, como una anomalía congénita también la podemos ver en la parte del ventrículo, ¿verdad? Lógicamente, si hablamos de la parte del ventrículo, sabemos que el ventrículo izquierdo es mucho más hipertrofiado, se hace más fuerza. Sí, ya lo firmo. Entonces la sangre que llega al ventrículo automáticamente pasa al ventrículo derecho, ¿no? Entonces, cuando el ventrículo izquierdo hace fuerza para que la sangre salga y haga la circulación mayor, porque como circulación menor, ¿se acuerdan ustedes que en la escuela, en el colegio, nos enseñaron que la circulación menor consiste desde el ventrículo derecho, sale al pulmón y vuelve a la aurícula izquierda? Esa es la circulación menor. De esa circulación menor está encargado el ventrículo derecho. Y de la circulación mayor está encargado el ventrículo izquierdo, o sea, la bomba izquierda. Por eso decimos dos corazones, ¿verdad? Que cumplen diferentes funciones, ¿verdad? Entonces, el ventrículo izquierdo hace mayor presión, por eso es más grueso, es más hipertrofiado. Entonces, tiene que salir la sangre al resto del organismo. Pero cuando hay un foramen, hay una intercomunicación, en este caso interventricular, la sangre en parte va a ir al organismo, pero gran parte va a refluir al ventrículo derecho, y el ventrículo derecho lo va a volver a bombear hacia los pulmones. O sea, una gran cantidad de glóbulos rojos con oxígeno van a estar circulando simplemente entre el corazón y los pulmones. ¿Ya? Prácticamente van a estar haciendo la circulación menor, pero no van a llegar a la circulación mayor. Entonces, ahí es donde el animal se agita, lo vemos agitado, pero también vemos una cianosis, o sea, empiezan a ponerse azules. ¿Por qué? Porque hay una exigencia de oxígeno en el resto de los tejidos y el corazón no es suficiente, no es capaz de oxigenar todos esos tejidos. Por eso hablamos de insuficiencia cardíaca. Y así fuimos marcando las otras cuando hablamos de miocarditis infecciosa, o sea, reconocemos que hay una inflamación, ya sabemos el concepto de inflamación, hemos dicho que era una respuesta vascular a cualquier agente injuriante. En este caso, los agentes injuriantes son biológicos, pueden ser bacterias, pueden ser virus, ¿ah? Entonces, así hemos ido marcando cada una de ellas. Bien, pueden haber también algunos factores previos, ¿ah? Por ejemplo, un daño en el miocardio. Ese daño en el miocardio lo que haría que disminuya la función sistólica. ¿Ah? Entonces va a haber una baja en la función sistólica y esto puede ser ocasionado por una miocarditis, o sea, por una inflamación, o definitivamente por una necrosis del miocardio, ¿verdad? ¿En qué caso se da una necrosis del miocardio o muerte de esa parte? Generalmente cuando hay un bloqueo. Nosotros generalmente escuchamos hablar, decimos, tuvo un infarto o tuvo un preinfarto, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con ese término de infarto? Cuando alguna de las ramas que irrigan al corazón, que son las coronarias, se bloquea, ¿ya? Puede ser, generalmente, esto puede darse por algún trombo o algún émbolo que está circulando
o definitivamente puede ser también una ateroesclerosis, o sea, presencia de lípidos dentro de esas arterias. Como son muy finitas, se bloquean y hay una parte del miocardio que no está siendo irrigado. Si no está siendo irrigado, no le llegan nutrientes y lógicamente no le llega oxígeno. Entonces, esa parte se necrosa. Entonces, ¿cuál es el peligro? Cuando está necrosado, está friable, está blando. Entonces, el animal o la persona cuando hace un esfuerzo, ese miocardio se rompe y la sangre sale al saco pericárdico, ¿ya? Y produce un tamponamiento cardíaco con cese de la función cerebral. Entonces, ahí se produce una muerte súbita. Entonces, cuando los médicos dicen hay un preinfarto, después que les acabo de contar lo que es un infarto, o sea, definitivamente ese término simplemente lo utilizan para advertirnos que hay alguna patología que está bloqueando parcialmente, en este caso, ya parcialmente, algunas áreas del miocardio. Y que si no se soluciona, se puede producir una necrosis y lógicamente una ruptura del miocardio que se llamaría infarto. Entonces, simplemente el término de preinfarto es para alertarnos. Entonces dicen, le dolió el brazo derecho o el brazo izquierdo o el pecho, le han hecho un análisis, tenía un preinfarto. Hay un pequeño daño, pero el término de preinfarto en la génesis de lo que estamos hablando no podría ocurrir. Es como decir, está media embarazada, no hay, está embarazada o no está embarazada. Entonces se hace un diagnóstico de preñez en los animales, se dice está preñado o está vacío. Aquí o hay infarto o no hay, pero el término de preinfarto simplemente nos están alertando de que hay alguna patología que podría producir una necrosis a ese nivel. Creo que me da mucho, está reflejando mucho. Ahí también. ¿Listo? Bien, ¿qué otros factores previos podrían ocurrir? Un aumento de la resistencia del miocardio por una disminución de la potencia. Esto pasa generalmente cuando hay algunos problemas pulmonares, esto lo marcamos como corpulmonares, o alguna hipertensión pulmonar, o sea, cuando aumenta la frecuencia respiratoria. Entonces, este no es un problema del corazón. Hemos dicho que la relación que hay del corazón con los pulmones es prácticamente estrecha. No puede haber una hipertensión pulmonar, o sea, un aumento de la frecuencia respiratoria sin un aumento de la frecuencia cardíaca. Por eso hablamos del aumento de la resistencia por disminución de la potencia. Entonces, estos casos son producidos por diferentes patologías en los pulmones. Lo mismo pasa cuando estamos hablando de un aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando hay un aumento de la frecuencia cardíaca, hay un aumento de la frecuencia respiratoria. Por eso es que cuando llega un animal con un problema cardíaco, llega jadeante, como si estuviese cansado. Entonces, ahí nosotros empezamos a sospechar que puede haber algún problema respiratorio, pero el problema también puede ser cardíaco. Y de repente más cardíaco que respiratorio. Entonces, el veterinario o el médico le pregunta qué vino corriendo o estaba haciendo ejercicio o qué pasó. Pues, entonces, si el animal estaba en reposo, nosotros tenemos que hacer un análisis para ver si la frecuencia cardíaca está afectando la frecuencia respiratoria o es viceversa. ¿Okay? Disminución de la potencia por inadecuado llenado de los ventrículos. En estos casos podemos hablar de una estenosis o una regurgitación por defectos valvulares. ¿Cuándo hablamos de una estenosis valvular? Esas estenosis pueden darse en la válvula pulmonar o en la válvula aórtica. Entonces, esas valvas tienen un diámetro. A medida que se van estrechando, a eso conocemos como estenosis. ¿Sí? Entonces, si hay una estenosis, imaginémonos una estenosis de la válvula pulmonar, entonces el corazón, al funcionar, la sangre en 2 ciclos debe vaciarse del ventrículo e ir hacia los pulmones. Pero si hay una estenosis, eso va a impedir, eso va a hacer que el corazón aumente su frecuencia cardíaca, haga más fuerza. A medida que se vaya aumentando esa estenosis de la válvula pulmonar, se puede dañar la válvula que está allá al lado, que es una válvula tricúspide. La válvula tricúspide, su función es dejar pasar la sangre de la aurícula hacia el ventrículo. Entonces, se abre de esta forma.
igual en 2 ciclos. Dijimos que el llenado del ventrículo y el vaciado de la aurícula se produce en 2 ciclos, ¿ya? Un vaciado, si estamos hablando del ventrículo, un vaciado rápido, ¿no? Entonces ¡pum!, cae la sangre, se vuelve a cerrar, se relaja y otra vez se abre para que el resto de la sangre salga del ventrículo y llene, de la aurícula, perdón, y llene el ventrículo, ¿tá? Ahí se relaja e inicia el otro ciclo ya de vaciado del ventrículo, también en 2 ciclos, ¿tá? Pero si hay un aumento de la frecuencia cardíaca y hay una estenosis, o sea, imagínense, hay 2 válvulas, esta la voy cerrando y esta otra, ¿qué va a pasar? Estas valvas, que son 3, por eso se llama tricúspide, cada vez que el corazón haga mayor esfuerzo, las valvas van a ser empujadas hacia la aurícula. Entonces ahí puede haber una regurgitación, va a llegar el momento que las valvas se van a abrir hacia, las compuertitas de las válvulas se van a abrir hacia la aurícula, ¿tá? Entonces la sangre va a regurgitar. Cuando funcione el corazón derecho, parte de la sangre va a salir a los pulmones, pero parte de la sangre va a volver a la aurícula derecha, ¿tá? Entonces ahí podemos observar también una hipertrofia de la aurícula derecha. ¿Listo? Entonces, eso va a suceder si hablamos del corazón derecho, donde se encuentra la arteria pulmonar y la válvula tricúspide. ¿Okay? A eso nos referimos cuando hablamos de una de un aumento, disminución de la potencia por llenado inadecuado, ¿tá? Entonces, puede ser una estenosis o puede ser que hay menor cantidad de sangre que está llegando desde el organismo, o sea, el retorno hacia la aurícula derecha y está pasando al ventrículo derecho, ¿tá? Entonces, si hay menor cantidad, dijimos que también la frecuencia cardíaca va a aumentar, ¿tá? Y eso produciría también una hipertrofia, principalmente en este caso del ventrículo derecho. ¿Okay? ¿En qué casos se podrían dar esta disminución del llenado hacia el ventrículo? Lógicamente, en algunas pérdidas de sangre crónicas, puede ser algún tipo de ulceraciones en alguna parte del organismo, principalmente en el tubo digestivo, o pueden ser algún tipo de congestiones, ¿tá? Cualquier congestión en cualquier parte del organismo, en cualquier sistema, va a producir este fenómeno. ¿Okay? Otro factor previo son las arritmias, ¿ya? Cuando estamos hablando de arritmias, ustedes en fisiología seguramente, bueno, han estado en pandemia, pero creo que algunos han hecho algunas prácticas, ¿ya? Tenemos que conocer los sonidos de las válvulas que estamos hablando, ¿ya? Y hablamos de arritmias cuando esos sonidos no son los que nosotros conocemos, ¿no? Y la otra es la habilidad del corazón para expandirse, ¿ya? Y eso causa una disminución de la potencia. Principalmente esto va a pasar en las pericarditis, ¿ya? Hemos dicho que el pericardio es un saco que recubre el corazón, que tiene una pequeña cantidad de un líquido seroso, que eso hace de lubricante, ¿ya? Entonces, en el caso que exista mayor cantidad de líquido, eso se llamaría un hidropericardio, ¿ya? Entonces, no va a dejar que el corazón funcione. ¿Qué otras patologías podrían existir en el saco pericárdico? La presencia de pus, ¿tá? Entonces eso se llamaría un piopericardio, ¿tá? O la presencia de sangre, definitivamente, que además causaría la muerte del animal, ¿tá? Todos los extremos que estamos hablando van a causar la muerte del animal, pero si es sangre se llamaría hemopericardio, ¿tá? Les comentaba la primera clase que en los rumiantes generalmente puede observarse un piopericardio y se han encontrado hasta 2 litros de pus dentro del saco pericardio. ¿De dónde viene? Del tubo digestivo, ¿no? Entonces los animales, los rumiantes, tienen un proceso de rumia, pero al consumir generalmente en las periferias de las ciudades no solamente consumen cartones o papeles, sino también algunos objetos punzocortantes, clavos, alambres, ¿tá? Y en ese proceso de la rumia, ¿tá?, pueden fenestrar el diafragma y llegar al corazón, ¿tá? Entonces, al fenestrar el diafragma, llegan al corazón y ahí se depositan esa cantidad de bacterias que son piógenas, ¿tá?, y se empieza a producir pus.
Y el animal generalmente muere de una septicemia. Cuando hay ya bacterias o virus que están circulando por la sangre, ese extremo lo conocemos como septicemia, si se acuerdan de patología. Bien, en esta génesis nosotros hablamos de cómo se produce fisiológicamente ese bombeo, ya hablamos de fisiología, pero cuando hablamos de una patología, ¿ya? Lo primero que tenemos que reconocer es que puede haber una disminución del bombeo y eso se produce en el ventrículo derecho. ¿Ya? Automáticamente va a disminuir la presión arterial sistémica. Eso estimula los vasoreceptores, ¿ya? Y estimula todo el sistema simpático. ¿Ya? Estamos hablando ya de los nervios. Nosotros somos seres hormonales y seres nerviosos. ¿Ya? Todos los actos nos rigen hormonas y estamos regidos también por nuestro sistema nervioso central. Entonces aquí se estimula los nervios simpáticos. Por un lado, puede haber una vasoconstricción de las arterias periféricas. Eso va a causar una disminución de aporte sanguíneo a los riñones, a la piel y al aparato gastrointestinal. ¿Sí? Se estimula el eje yuxtaglomerular, el eje renina, angiotensina, aldosterona. De esto hablaron bastante en fisiología. Esto es muy importante cuando estamos hablando de fisiología y queremos conocer estos procesos. Automáticamente se aumenta la retención de sodio y agua y eso produce una hipervolemia. Por otro lado, puede haber liberación de adrenalina que va a producir un aumento de la frecuencia cardíaca, eso conocemos como taquicardia, o también va a aumentar la contractibilidad del retorno venoso. Ya. Y una vez la Doctor, una pregunta. Diga. En un animal rumiante, ¿qué síntomas puede presentar cuando presenta una piopericario? Un piopericario, ¿qué síntomas puede presentar? Primero, es una infección, va a causar fiebre. ¿Ya? O sea, va a ser un animal que va a estar con un proceso febril durante mucho tiempo. Y también vamos a observar un jadeo, o sea, un aumento de la frecuencia respiratoria, porque el corazón lo que está haciendo está tomado prácticamente, en vez de moverse así dentro del saco pericárdico, simplemente está haciendo. ¿Ya? Entonces va a aumentar la frecuencia cardíaca, el animal va a estar jadeante, pero en los cuadros infecciosos, generalmente el signo que nosotros observamos es fiebre. ¿Ya? ¿Qué diferencia hay entre signo y síntoma? ¿Saben? ¿Quién sabe? Signo es perceptible por el médico y síntoma es solo por el animal, o sea que siente el animal. Esta hojita que le saquen una copia y le mande. Para recordarle la memoria. Aquí está. Ya, bueno, definitivamente nosotros en veterinaria no podemos hablar de síntomas, ¿verdad? Porque síntomas es lo que yo siento, pero lo transmito. ¿Verdad? Me duele la cabeza, digo, me duele la cabeza, ese es un síntoma. ¿Verdad? Me duele el pecho, estoy transmitiendo. Los pediatras y los veterinarios observamos signos. O sea, un niño no nos dice lo que duele, simplemente llora. El pediatra tiene que buscar más o menos, igual que nosotros los veterinarios. Llega un animal triste, enfermo, tenemos que hacer todo un examen clínico para saber qué tiene. Entonces nosotros hablamos de signos. ¿Verdad? O sea, los veterinarios no podemos hablar que el animal tenía un síntoma, decimos signo. ¿Ya? Nosotros no hablamos de sintomatología, hablamos de signología. ¿Ya? La fiebre es un signo, el dolor es un signo, la diarrea es un signo, la deshidratación es un signo. ¿Ya? Entonces, todo lo que nosotros veamos en el animal para nosotros son signos. ¿Ya? Entonces, siempre ustedes hablen de signología.
no es de sintomatología. Muchas veces escuchamos en las veterinarias y dicen, tenía síntomas, el perro o el gato. No son síntomas, son signos. ¿Alguien más hay que matar? Bueno, eso. ¿Lo firmo la copia? No. Esto. No es necesario. Eso más apúntenle, para que se acuerde. Un minutito. Que lo vea. Yes. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna aclaración? ¿Se entiende lo que estamos hablando? ¿Sí? Bien. Si algo no está claro, por favor, díganlo. O sea, tenemos que dejarlo claro, porque lo más grave sería que me dejen hablar a mí y al final no entendamos nada. ¿Ok? Doctor, Dígame. no escuché bien lo que dijo, el nombre de disminución de bombeo. O sea, ¿cuál sería el nombre? ¿Perdón? ¿O no lo ¿Disminución de dijo? qué? De bombeo. Lo dijo y no lo escuché qué nombre era. O sea, el nombre patológico, o si es que hay. El aumento, taquicardia. Generalmente, disminución, o sea, estaríamos hablando de una disminución del gasto cardíaco nada más. ¿No? Pero el aumento es taquicardia. Cuando hay una disminución de llegada de sangre al corazón, el corazón va a aumentar su frecuencia cardíaca y eso se llama taquicardia. Fisiológicamente eso lo vemos cuando hacemos ejercicio, pero eso es normal, es fisiológico. Pero si un animal en reposo aumenta su frecuencia cardíaca o tiene algún problema en el saco pericárdico o puede haber algún tipo de infección en el miocardio o definitivamente hay una disminución del gasto cardíaco. ¿Ya? Entonces está llegando menor cantidad al corazón. Hemos dicho que gasto cardíaco era la potencia y la cantidad de sangre que los ventrículos impulsan hacia el pulmón y hacia el resto del organismo. ¿Ya? Que hablando en un promedio son 5.4 litros de sangre por minuto que pasan por el corazón. O sea, ese es un parámetro fisiológico que tenemos que utilizar. ¿Ya? Pero podríamos utilizar el término de bradicardia si es que disminuye y taquicardia para el aumento. Bien, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, nosotros vamos a hablar de insuficiencia cardíaca aguda e insuficiencia cardíaca crónica. ¿Ya? Cuando hablamos de una insuficiencia cardíaca aguda, como todo agudo, ¿ya? Cuando hablamos de, por ejemplo, de inflamación, ¿se acuerdan? El último, cuando hablamos de la nomenclatura ASPET, en la última letra, la T, era tiempo. ¿Cómo medimos nosotros los médicos el tiempo? Hablamos de agudo, subagudo y crónico. ¿Ya? Agudo cuando se produce en el momento, o sea, no hay mucho tiempo, se puede dar en un preciso instante o definitivamente en pocas horas. ¿Ya? Eso es agudo. ¿Ya? De repente ustedes entran a la clase y vamos a poner un ejemplo del sistema respiratorio. Entran bien, pero al rato que quieren escribir, bajan la cabeza y ¡pum!, empieza a salirle un líquido ceroso, ¿verdad? Agua por la nariz. Entonces, ese es un proceso agudo. ¿Sí? Usted estaba bien, salió de su casa bien, de repente empezó a sentir un pequeño malestarcito, pero ya empieza a presentarse algunos signos. O sea, por ejemplo, el tema del líquido seroso. ¿Okay? Entonces, lo medimos en el tiempo. Entonces, cuando estamos hablando de una insuficiencia cardíaca aguda, es la cese o el paro repentino de la función cardíaca con muerte cerebral. Entonces una persona puede estar corriendo y de repente, ¡pum!, cae, listo, y se murió, no hay nada que hacer. Entonces fue una insuficiencia cardíaca aguda. ¿Cuáles podrían ser las causas para esa insuficiencia cardíaca aguda? Mira, aquí marcamos alguna, una miocarditis, presencia
de algún factor que produjo inflamación en el corazón. Y si nosotros nos empezamos a imaginar los 3 signos cardinales de la inflamación, eso estaba rojo, estaba blando, o sea, friable, había una inflamación y se rompió el miocardio. ¿Sí? Entonces, se rompió el miocardio, la sangre salió hacia el saco pericárdico, un tamponamiento cardíaco y chao, María. Entonces, eso es lo que pasó. Algunas cardiomiopatías, cardiomiopatías nos estamos refiriendo que pueden ser hipertróficas o dilatadas, o sea, un cuadro que venía con una hipertrofia ya marcada, entonces eso va a producir también una insuficiencia cardíaca aguda. ¿Listo? Algún tamponamiento cardíaco, la tamponada cardíaca dijimos que puede ser por agua, puede ser hidropericardio, puede ser pus pericardio o puede ser sangre. Entonces sería un hemopericardio. ¿Sí? Oclusión repentina de la aorta o la arteria pulmonar, entonces las arterias, aorta y la pulmonar están permitiendo la pulmonar a que se produzca la circulación menor y la aorta que se produzca la circulación mayor. Entonces, por algún motivo se cierran esas válvulas y el corazón no puede sacar y en la fuerza que está haciendo va a hacer también que se rompa el miocardio y la sangre salga hacia afuera. Desbalances electrolíticos, han debido ver en la televisión, gente que de repente está corriendo por mucho tiempo en el sol, se deshidrata, no toma agua, puede tener una insuficiencia cardíaca aguda, muchas veces caen los deportistas y se mueren de inmediato, o algunas toxinas. ¿De dónde vienen estas toxinas? Pueden ser, dijimos, endotoxinas o pueden ser exotoxinas. Algunos cuadros de intoxicación en los animales es muy común, lamentablemente no tenemos un estudio de plantas tóxicas, pero es muy común que después de las épocas de seca, y principalmente esto pasa en el Chaco, que es muy seco, con la primera lluvia empiezan a salir unas plantas verdes. Entonces los animales que no son de la zona, los veterinarios decimos aquerenciados, animales que son de la zona son aquerenciados, conocen la zona, conocen las plantas tóxicas, ellos no comen eso. Pero animales foráneos que no son aquerenciados comen esas plantas verdes y son toxinas, o sea, son plantas tóxicas. Entonces, esa es una forma de una endotoxina. O si hablamos de perros o gatos, puede ser que algún rodentecida o algún producto organofosforado fuerte sea dejado en alguna parte y estos animales se lo consumen. Y las endotoxinas, o sea, toxinas que produce nuestro organismo, generalmente vienen por una falla renal. Los riñones son los encargados de eliminar las toxinas del metabolismo intermedio, o sea, todo lo que ponemos en nuestra boca, han visto en bioquímica, primero hay un proceso de digestión, ¿verdad? El proceso de digestión comienza en la boca y termina en el estómago. Entonces, ¿cuál es el objetivo de ese proceso de digestión? Llevar a su mínima expresión a esos nutrientes. Si yo pongo carbohidratos a mi boca, en el estómago quedan glucosa, ¿no? Si yo pongo proteínas, quedan aminoácidos. Si yo pongo lípidos, quedan ácidos grasos libres. Ahí viene una segunda fase que se llama la absorción. La absorción se da en el intestino delgado. Entonces, esos nutrientes que han sido digeridos se absorben en el intestino delgado. Y a partir de eso, a través de la sangre, llegan al hígado. En el hígado se produce un metabolismo. Esas glucosas otra vez se ensamblan y se convierten en glucógeno. ¿Sí? Los aminoácidos otra vez se convierten en proteínas y los ácidos grasos libres en lípidos. ¿Listo? Entonces, en esos procesos de formar esos carbohidratos, esos nuevos carbohidratos, nuevas proteínas y nuevos lípidos, hay sustancias de desecho, principalmente de las proteínas, ¿no? Todo lo que es la urea, la creatinina, son desechos del metabolismo intermedio. El ensamblaje de las glucosas simplemente como desecho produce agua. Entonces, todo eso el hígado le dice a la sangre, bueno, anda y eliminarlo por los riñones. Entonces, ¿qué necesitamos para que sean eliminados por los riñones? Que el corazón esté funcionando, o sea, que el gasto cardíaco sea el adecuado, o sea, impulse la suficiente cantidad de sangre, pero también con la suficiente presión. Entonces, llegan a los riñones,
hay unas células especializadas en los riñones que se llaman podocitos, que están en la membrana del glomérulo. Entonces los podocitos actúan prácticamente como unos imanes. ¿Ya? La sangre entera entra a los riñones, se dan una vueltita por allá y sale sangre ya sin toxinas. Las toxinas se quedan ahí y son eliminadas con la orina. ¿Ya? Entonces, si los riñones no están funcionando por algunas patologías propias del riñón o por algunas patologías prerrenales, que puede ser una disminución del gasto cardíaco, o en el caso también alguna falla pulmonar puede ser que haga que disminuya el gasto cardíaco. Entonces las toxinas no se eliminan y empiezan a circular por el torrente circulatorio. ¿Qué es lo que producen esas toxinas? Si ustedes han visto eso en patología general. En la parte interna de los vasos sanguíneos, que es el endotelio, ¿ya? Esas partes, al circular las toxinas, empiezan a dañar la parte interna. ¿Ya? Entonces hay pequeñas lesiones. Entonces ahí confluyen glóbulos blancos. ¿Ya? Hay una cascada de glóbulos blancos y empiezan a quedarse otros componentes también. Y eso al final nosotros conocemos como un trombo. ¿Ya? Los trombos siempre están pegadas a las paredes de los vasos. ¿Por qué? Porque ahí existía una lesión. ¿Sí? Entonces, va creciendo el trombo y puede obstruir el paso de la sangre. O ese trombo puede desprenderse algún pedacito del trombo y esa parte empieza a circular. Eso se llama émbolo. ¿Ya? La diferencia entre el trombo y el émbolo es que el trombo tiene naturaleza sanguínea. ¿Ya? Y el émbolo puede ser de naturaleza sanguínea, eso que se desprendió de ese trombo, o puede ser cualquier otro objeto extraño que esté circulando por la sangre. ¿Ah? Entonces, ¿qué va a pasar con ese émbolo? Llega un vaso de pequeño calibre, se enclava ahí y obstruye el paso de la sangre. Entonces, al otro lado puede existir una atrofia, porque no está siendo irrigado y no está siendo oxigenado, o definitivamente, si pasa mucho tiempo, puede producirse también una necrosis, ¿ya? Una muerte de esa parte que no está siendo irrigada. ¿Ok? Entonces, de ahí vienen la parte de toxinas. O sea que nosotros constantemente estamos produciendo toxinas. ¿Ya? Cuando no funcionan los riñones, nosotros vamos al médico, nos hacen un análisis de sangre y el médico dice, mire, sus niveles de urea creatinina están muy altos, en tanto determinemos qué pasa, vaya y se hace una diálisis. ¿Ya? La diálisis simplemente la sangre la sacamos afuera, ¿ya? Y una máquina hace el trabajo de los riñones. Entonces, filtramos las toxinas y retornamos la sangre al organismo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pasa con las toxinas. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver en lesiones? Lógicamente, congestión, edema pulmonar. ¿Por qué se produce el edema? ¿Saben ustedes? Para que no sea yo nomás el que hablo. Generalmente por una hipoxia, doctor. El edema. Sí. A ver, ¿quién ayuda? Porque cuando hablamos de edema, estamos hablando de una acumulación de líquidos, ¿no? De agua. A ver, En el Rivera, espacio interficial. ¿de dónde sale el agua al espacio intersticial? Porque fíjense que en los animales a veces uno observa el edema y siempre está en la parte ventral. Bueno, eso por la posición que tomamos, que toman los animales, perdón. No vamos a ver un edema en el lomo, generalmente es en la parte ventral. Pero ¿cuál es el fenómeno? ¿Cómo se sale el agua? No sé de dónde. ¿De dónde sale y cómo se sale? Casi les digo la respuesta. Se sale de los capilares, si no mal estoy, doctor. ¿Qué dice el resto? ¿Es de los capilares el agua? Sí, puede salir un poco, pero ¿dónde hay agua en nuestro organismo? Si yo quiero conseguir agua, decimos, bueno, en esencia nosotros somos agua, o sea, si ahora mismo nos meten a una extrusora, nos van a sacar, el que pesa 100 kilos, le van a sacar unos 85 kilos, 80, 85 de agua. Se va a quedar con unos 15 kilos de materia seca, no más. El resto es agua. O sea, si ahora nos exprimen a nosotros,
Imagínense si los extraterrestres les falta agua, si hubiesen extraterrestres, y creo que hay. La mejor fuente de agua somos los animales y las plantas. O sea, no tendrían que venir y llevarse, de repente, si se acaba el agua de los lagos y todo eso, nos van a llevar a nosotros y nos van a exprimir allá arriba. Cada 100 kilos que lleve les va a rendir 85 de agua. ¿De dónde? ¿Dónde tenemos agua? Entre medio de las células, doctor, hay agua. El protoplasma celular es agua, pues. O sea, si agarramos una célula, además de núcleo, de nucleolo, de todo lo que tenga ahí, de los organelos, el resto es agua. ¿Y cómo se sale el agua de esas células? Por cambio de presiones. ¿Ya? Entonces, dentro está manteniendo la presión osmótica, la hidrostática y todas esas presiones que mantienen la célula en esa forma que está. Pero al haber una permeabilidad por esos cambios de presiones, el agua se sale. Por eso decimos, lo encontramos en el espacio intersticial. ¿Ya? Hay 4 factores. Si ustedes revisan patología general, hay 4 factores que cambian las presiones, y hace que el agua se salga de las células, y eso conocemos como edema. ¿Y se acuerdan que era congestión? Es el aumento de sangre en cualquier porción venosa, doctor. Pero hay aumento. Causada por la obstrucción física de pequeños o grandes vasos, doctor. Pero yo sé que algún concepto por ahí dice lo que está diciendo usted, pero yéndonos al plano, nosotros podemos aumentar de sangre. ¿Cuánto por ciento de sangre tenemos en el organismo? Si ahora yo peso 80, pero para no hacerle pensar mucho, digamos que pese 100. ¿Cuánto de sangre tendré en mi organismo? ¿Cuántos litros? ¿Tienen un capítulo ustedes líquidos corporales o alguna cosa así, no? En fisiología. ¿Cuánto creen que tengo yo? Si pesaría yo 100 kilos, ¿cuánto de sangre debería tener? En promedio, ¿no? 6%. ¿Están de acuerdo? 6 litros de sangre. Correcto. Por eso, si peso 100 sería el 6%, ¿no? Sí, sería el 6%, doctor. Aumentenle un poquito, de 8 al 10 tenemos. ¿Verdad? Dependiendo de la edad, varía. ¿Verdad? Pero de 8 al 10% sería la cantidad de sangre que yo tengo. Y de ese 8 al 10%, ahí es donde hay mayor cantidad de sangre, ahí casi el 98% es agua. El resto son las células sanguíneas que tenemos. Y en el resto del organismo, si sumamos todo eso, el 80-85% es agua lo que tenemos. Hasta los huesos tienen agua. ¿Veis? Bueno, entonces dentro de esas lesiones vamos a ver eso: congestión, edema, inflamación del miocardio, congestión hepática. ¿Ah? Miren, así se ve una insuficiencia cardíaca, o sea, este es un pulmón con congestión. ¿Ah? Entonces, como hay congestión, la sangre está pasando muy lentamente por algunos órganos, incluso empiezan a tomar esa coloración. Nosotros sabemos que los pulmones pues tienen un color rosado, ¿no? Mucho más claro del que estamos viendo. Entonces ahí hablamos de congestión. ¿Vale? Este es otro órgano. ¿Qué órgano es este? También es pulmón, pero este pulmón tiene edema, está lleno de agua, por eso es que vemos los lóbulos totalmente separados. ¿Ah? Este es el lóbulo diafragmático, estos son los cardíacos. ¿Cuántos lóbulos tiene el pulmón? El izquierdo 2 y el derecho 3. ¿Están de acuerdo? Dos y 3 serían 5. 5. ¿Y de qué especie están hablando? Bueno, no sé, yo cuando estudiaba eran 7. 2 apicales,
2 cardíacos, 2 diafragmáticos y un intermedio. Así es, ¿no? ¿O ha cambiado ya la cosa? O los últimos modelos ya traen 5 nomás ya. No, así es, doctor. O soy un modelo muy antiguo, dicho. ¿Qué está pasando con su fisiología de ustedes? ¿Ah? Bueno, y este es el mismo pulmón, este que ven aquí, pero si ustedes ven, estos alveolos están totalmente muy grandes, podríamos decir. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó aquí? Se rompieron varios alveolos. Miren, todavía aquí podemos ver algunas paredes alveolares, ¿ya?, que se han roto, o sea, informan un solo saco aéreo. ¿Ya? Esto se llama enfisema, pero además están llenos de agua. Después vamos a ver una lámina más clara. ¿Okay? Miren, este es un bronquio, ¿ya? Pero fíjense que en ese bronquio hay unos puntitos azules ahí, ¿ya? Todas esas son células inflamatorias. Entonces, esto nosotros podemos clasificarlo como una bronquitis. ¿Okay? Para completar la metodología ASPET, yo tendría que tener un mayor aumento y mover el micrométrico para ver si esas células inflamatorias o son neutrófilos, o son linfocitos, o son eosinófilos, ¿ya? Y para saber el tiempo tendría también que observar bien la cantidad de macrófagos. ¿Ya? Pero fíjense que esos puntitos azules los vemos por todos lados. ¿Ya? Miren, por acá también. Entonces, también en el parénquima hay inflamación. ¿Ya? Uno de los pocos órganos que ustedes han debido estudiar en patología general, que no responde a veces a la nomenclatura ASPET, es el pulmón. ¿Ya? Entonces, generalmente decimos neumonía. ¿Ya? Entonces, estamos refiriendo no solo a una parte. ¿Sí? Si hacemos el corte del pulmón, fíjense que los parénquimas están, todos los vasos están pletóricos o llenos de sangre. ¿Ok? Y bueno, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca crónica, la insuficiencia cardíaca crónica puede ser derecha o puede ser izquierda, ¿tá? O sea, dependiendo dónde se encuentre el daño. Y lógicamente esto va a disminuir la potencia de bombeo, ¿tá? Pero el corazón va a mantener esa circulación, o sea, va a ser capaz de cumplir esa función, o sea, de mandar sangre a los pulmones y al resto del organismo, ¿tá? Cuando es una insuficiencia cardíaca izquierda, la consecuencia del daño del miocardio, principalmente de las estructuras que están en el lado izquierdo, que está la válvula mitral o bicúspide, y está la aorta, ¿verdad? Entonces, puede ser por defecto congénito o por aumento de la presión, por hipertensión. Y en el lado derecho, lógicamente, obstrucción de la circulación pulmonar o una falla cardíaca izquierda. ¿Ok? ¿Qué vamos a observar a nivel de los órganos? Vamos a observar congestión pasiva crónica, hígado en moscada, esplenomegalia y algunos edemas. Y el edema le iremos dando nombres dependiendo dónde vayamos observando. Si está en la cavidad abdominal se llama citis, si está en el tórax se llama hidrotórax, o si está debajo de la piel se llama edema subcutáneo. ¿Okay? El nombre del hígado de nuez moscada viene, no sé si conocen, hay un condimento que es como una pepita de durazno más o menos, y tiene una coloración rojiza pero con unas manchitas amarillas. ¿Ah? A eso conocemos como nuez moscada, o si quieren atigrado, ¿ah? Por donde quieran. Bien, a la izquierda, ¿qué observan? ¿Qué podrían criticarlo a ese corazón que está a la izquierda? ¿Es normal? ¿Así es el corazón? ¿Tiene esa forma? Que está lleno de grasa, doctor. No tanto. Creo que no es grasa, ¿no, doctor? Eso es ¿Es una tejido hipertrofia? necrótico. Tejido necrótico. No. A ver, miren. Miren, aquí estamos marcando el ventrículo derecho, ¿verdad? Entonces, este es el borde del ventrículo, perdón, ventrículo izquierdo. Este es el borde del ventrículo izquierdo. O sea, este es el corazón más hipertrofiado, el que tiene que mandar sangre a la circulación mayor. Generalmente, de aquí, este corazón debería tomar esta forma, ¿verdad? Más o menos por acá. ¿Sí? Esa es la forma del corazón. Como este. Miren.
Miren, este es el vértice del ventrículo izquierdo y hace esa forma. Pero miren, este prácticamente es redondo. Miren, después de este vértice, aquí hay una parte totalmente hipertrofiada. Entonces, esto es lo que se conoce, o sea, todo lo que está afuera, aquí, esto se llama hipertrofia del corazón derecho. ¿Ah? O también se lo denomina corazón de pavo. El corazón de pavo es redondo. ¿Ah? Entonces, si nosotros sacamos una placa radiográfica a un paciente como este, vamos a fácilmente observar que el corazón está hipertrofiado, o sea, que el lado derecho está hipertrofiado. ¿Ah? Cuando nosotros vemos un corazón como este, podemos imaginarnos muchas cosas, ¿ah? Antes de hacer el corte. Pero lo primero que yo voy a tener que pensar aquí es que primero hay una disminución del gasto cardíaco, o sea, de repente por mucho tiempo ha estado llegando menos cantidad de sangre al corazón y lógicamente ha aumentado la frecuencia cardíaca. Entonces, al hacer más fuerza, se nota una hipertrofia. ¿Ya? Les hago recuerdo que las hipertrofias pueden ser fisiológicas o pueden ser patológicas. ¿Ya? Patológicas es cuando aumentamos así con lo que estamos viendo, pero también hay algunas cuando ustedes van al gimnasio y agarran una pesa. Claro, yo me acabo de echar una quemada ahí. Agarran una pesa, empieza a aumentar el músculo. ¿Ya? Entonces, esa es una hipertrofia muscular. ¿Ya? Hay un aumento del tamaño de las células. ¿Ya? Entonces, por eso decimos una hipertrofia. Y hablamos de hiperplasia cuando hay un aumento del número de células, pero también hay un aumento del volumen. ¿Se acuerdan de patología? Bueno, yo que me meto a patología general, eso ya lo pasaron. Pero vamos, ¿ok? Eso es lo que pasa. Lo primero que tengo que pensar es eso. Puede haber un aumento del gasto cardíaco, o sea, una disminución, perdón, del gasto cardíaco. Lo que va a producir es que haya un aumento en la frecuencia cardíaca. Y al haber un aumento en la frecuencia cardíaca, pues vamos a ver una hipertrofia en el lado derecho. ¿Verdad? La otra posibilidad es que hay una estenosis de la válvula pulmonar. Y aquí vemos que, miren, este es el calibre de la válvula pulmonar. Miren todo esto. Pero aquí está más estrecho, ¿verdad? Eso se llama hipertrofia. ¿Okay? Entonces, este corazón, la causa es una hipertrofia de la válvula pulmonar. ¿Ah? Entonces, esa válvula está estrecha por dentro y por lo tanto el corazón ha empezado a hacer más fuerza. ¿Ah? Ahora, ¿cuál es el peligro de eso? Además de producir un paro cardíaco, una muerte súbita, ¿sí? Es que haya también una hipertrofia de la aurícula derecha. Miren, este es un caso, por ejemplo, agudo y este es un caso crónico. Aquí hubo una obstrucción de la arteria pulmonar. Por lo tanto, hay regurgitación, o sea, las válvulas, la válvula tricúspide, la presión hace que la sangre salga, vuelva hacia la aurícula. Por lo tanto, también observo una hipertrofia de la aurícula derecha. ¿Ya? Mire, el ventrículo derecho no está tan hipertrofiado, ¿ya? Pero se vio que la estenosis fue muy marcada y nos terminó fregando la válvula tricúspide. ¿Ya? Entonces, esa válvula, en vez de abrirse así, ahora se abre así, pero también va la sangre, deja regurgitar hacia la aurícula. Entonces, a esta aurícula derecha le está llegando sangre del organismo, sangre sin oxigenar, y lógicamente está regurgitando, está volviendo sangre del ventrículo derecho a la aurícula derecha. ¿Okay? Miren, ahí la forma del corazón más o menos se mantiene, no como en este caso, que hay una hipertrofia muy marcada. ¿Está claro? Sí, doctor. Bien. Ese es el hígado de nuez moscada. Miren, ese es el corazón, si quieren, atigrado. Aquí hay destrucción de glóbulos rojos. Y si nosotros queremos ver al microscopio, lo vamos a observar de esa forma. De esa forma. ¿Ah? ¿Ah? Esa es una ascitis, acumulación de agua en la cavidad abdominal por una falla cardíaca. Eso hace que varíen esas presiones de las cuales hablamos. Y macroscópicamente lo observamos así. Y microscópicamente observamos agua en el espacio intersticial. ¿Ah? Bueno, esto lo debieron ver en patología general. Aquí en esta lámina, que es un pulmón, prácticamente observamos las lesiones más importantes de patología general. ¿Ah? Cuando hablamos de congestión e hiperemia,
Ya hablamos de congestión cuando los vasos, perdón, cuando las venas están llenas de sangre, o sea, la congestión se da en las venas y la hiperemia se da en las arterias. ¿Ya? Entonces, miren, esta es una vena y hay sangre dentro, por lo tanto es congestión. Esta es una arteria, por lo tanto es hiperemia, ¿no? Pero además de eso, si ustedes se fijan, hay una coloración rosada aquí, rosácea. Eso es agua. En las tinciones de hematoxilina y eosina que hacemos en el laboratorio de histopatología, los colores que predominan son el rojo y el azul. ¿Ya? Entonces, el agua se tiñe de una coloración rosácea. Yo no conozco mucho de colores, así que si no es rosado, ustedes pónganle el color que ustedes vean. ¿Ya? Pero fíjense que esa coloración está también en los alveolos, miren por todas partes. Estas coloraciones que están viendo aquí, eso es agua, dentro de los alveolos. ¿Ya? Está dentro de los alveolos, pero también está dentro de los bronquiolos. Entonces, un paciente como este no puede echarse, se moriría. Entonces, tiene que estar sentado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a causar. ¿Ya? Pero además, miren que en todo el órgano observamos esos puntitos azules que dije. Todos esos puntitos azules, todos esos son células inflamatorias. Simplemente nos faltaría, como les dije, poner un micrométrico, moverlo y ver qué tipo de células son para poder decir si son bacterias o virus. O sea, si vamos a ver neutrófilos o vamos a ver linfocitos. Entonces, observamos eso. ¿Okay? Entonces, hay edema, hay inflamación, hay congestión, hay hiperemia. ¿Qué más hay? Bueno, eso observamos ahí. ¿Ok? Y este es a mayor aumento. Miren, así se ven las células inflamatorias. Estas son células inflamatorias. Estas que estoy tapando. Y estas algunas coloraciones que simplemente vienen del montaje. No es ninguna patología, pero estas son células inflamatorias. Miren, este es un macrófago, este que estoy tapando ahí. Igual que este. Sin embargo, en la forma de esta célula, miren, me hace ver que parecería un neutrófilo. Los linfocitos se ven como este. Miren, así chiquitos y con el núcleo intacto, igual que este. ¿Ok? Bueno, preguntas. ¿Hay preguntas o no hay preguntas? Bueno, pues para que pregunten tienen que estar ahí, pues, ¿no? Pongan su camarita que vamos a tomar asistencia. De la lesión que hay. O sea, en la aguda, si el grado de lesión es más severo, el animal va a caer de inmediato. Es lo que nosotros vemos cuando hay gente que de repente tenía algún problema en los pulmones, hablemos si quieren de tuberculosis, ¿verdad? Una persona que ha estado, pues no tiene problemas cardíacos, pero al rato que corre hay mayor exigencia de oxigenación, ¿verdad? El corazón va a aumentar su frecuencia cardíaca y ¿cuál es el peligro? Que caiga y se muera de inmediato. O en alguna enfermedad también cardíaca, que se llama el parásito que está en el endocardio, que es muy común por los valles. ¿Qué se llama el parásito que está dentro del endocardio del corazón? Que es transmitido por la vinchuca. Pues ya les he dicho el nombre. ¿No han llevado parasitología ya también ahora? Nada, doctor. Chagas. ¿Ya? Entonces, el Chagas lo que hace es, bueno, se localiza en el endocardio, ¿ya? O sea, en la parte interna. Y eso va fibrosando. Entonces, cada vez que hay mayor lesión, limita el movimiento del corazón. O sea, llega un momento que el corazón está funcionando así. Entonces, esas personas que de repente tienen Chagas y hacen mucho ejercicio, ¿ya? Automáticamente aumenta la frecuencia cardíaca, se rompe el miocardio, la sangre sale afuera y ¡pum! Cae y se muere. ¿Ya? Es muy común observar eso en alguna gente, bueno, que hemos vivido en el campo donde había mucha vinchuca. Yo por eso ni me hago prueba porque capaz nomás que tenga Chagas. Mejor es no saber. Hay que morirse sin saber de qué.
¿Listo? Doctor, Gracias, doctor. la ¿Perdón? primera foto que mandó está negra. A ver. Creo que no está mi nombre. No era del doctor, era de un compañero. Clarita está. A ver qué se llama usted en la primera foto. Mire, con los nombres está. Está García, Rolando López, eso yo, ¿no? Roca, Carlos Mérida, Jesús Eduardo Limón, Saúl Joaquín, Limberguari, ¿ves? ¿Están? No me pillo. No estaba, pues. Estaba, doctor. Saúl Joaquín, ¿está ahí? Sí, doctor. A ver, ponga su cámara. ¿Usted es pariente de Jimmy Joaquín? Sí, doctor, su sobrino. ¿Hijo de quién? Vamos a entrar aquí a buscar las amistades. Eberto se llama, hermano de... Ah, no te conocía. Me guiaba por el nombre de tu abuelo, Saúl. Ah, sí. Bien, jóvenes, quedemos ahí. Doctor, ¿Listo? Diga. disculpe, yo le adicioné esta materia, doctor, pero Yo voy a pasar la lista de adición Quería- de acuerdo al chat que tenemos, ¿ya? O sea, si está en el chat, no hay problema. ya, Voy a pasar Doctor, eso. y los que queremos agarrar está en caso especial. Lo mismo, tienen que estar asistiendo. Ya asistan normalmente y ya cuando llegue casos especiales. Como no hay consejo facultativo, yo gobierno por decreto, de aquí le echamos un decreto. No se preocupe. Doctor, igual hay una lista de casos especiales en el chat del grupo. Sí, esa es la que vamos a pasar. ¿Listo? Esa lista la vamos a pasar para que los inscriban, ¿ya? Pero eso no doctor. quiere decir que los de casos especiales tienen que hacer su tramitecito ahí con la directora de carrera. Ella lo trae aquí y a nosotros lo aprobamos, ¿ya? Clarito les estoy hablando, ¿no? Tienen los de casos especiales, tienen que pasar por dirección de carrera. Bien, chicos, ahí quedemos entonces. Nos vemos mañana. Doctor. Ah, No, chao, chao. doctor. Doctor. Chao, hombre, chao.